Hermanos, tenemos oración el miércoles, antes de que se olvide, oración este miércoles, ¿verdad? Bueno, vamos a la palabra del Señor. Y a mí me sorprende, hermanos, la palabra de Dios. Me sorprende, pero de una manera de verdad, que me quedo anodado, ¿verdad? Y me quedo anodado, hermanos, por una cosa. Y ahorita se la voy a decir, ¿verdad? Bueno, no por una cosa, por muchas cosas, pero esta es una de las cosas que me sorprende de Dios. No sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Que la Biblia, que si usted ve en la Biblia, hermanos, en sí no encuentra usted algo así como la psicología. O sea, a veces no le explica la profundidad del pensamiento. Dios no hace como filosofía, ni psicología, ni nos explica a veces por qué hacemos lo que hacemos. Pero si usted va con un psicólogo, el psicólogo le va a sacar desde lo general hasta lo particular, por qué hace lo que hace. O de lo particular a lo general, por qué hacemos lo que hacemos. ¿Verdad? Y los filósofos y los pensadores y psicólogos y psiquiatras intentan ver eso, por qué hacemos lo que hacemos. No digo que sea malo, porque por ejemplo hay enfermedades que sí ayudan mucho, ¿verdad? Por ejemplo el autismo y muchas otras enfermedades que ayudan a uno cómo ordenar la mente. Pero a mí me sorprende, hermanos, cómo Dios no usa la psicología, ¿verdad? Ni métodos de ningún tipo para explicarnos por qué pecamos. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Si usted va con un psicólogo y usted dice, tengo este problema, esta situación, que obviamente es un pecado, pero ellos no le llaman pecado, ellos le llaman un problema. Si usted dice, tengo este problema, tengo estos pensamientos, estas actitudes, él le va a decir, ¿verdad? Lo llevan a, ¿cómo se dice? Al pasado, como que a su infancia. A ver, platícame de tu infancia. ¿Qué procesos tuviste? ¿Qué situaciones difíciles en tu vida? ¿Qué traumas? Si fuiste violado, si fuiste abusado, si fuiste abandonado. Todo eso se lo preguntan a la gente. Pero si usted se da cuenta, hermanos, Dios no usa eso para explicarnos, ¿verdad?, el porqué de nuestras actitudes. Simplemente para Dios, hermanos, cualquier circunstancia en nuestra vida que hacemos simplemente es pecado. A Dios, si usted se da cuenta, hermano, Dios no menciona si te abandonaron de pequeño. Dios no menciona si te traumaron con una violación. Dios no menciona si violentaron tu persona en ningún tipo, si te asaltaron, si te golpearon, si te masacraron. Dios no usa nada de eso. Y eso, hermanos, es impresionante, ¿verdad? Dios nunca justifica lo que nos sucedió, ¿verdad? Ni justifica lo que hacemos, ¿verdad? Entonces vea usted cómo es interesante. Pero si usted va con un psicólogo, el psicólogo le va a decir, no, pues tú haces esto porque pues fuiste abusado, o fuiste esto pues porque fuiste despojado, o fuiste así porque pues tu papá una vez te dijo, ¿verdad?, que tú no eras el preferido, que era tu hermano, que era el mayor, que era el mediano, que era el menor, ¿verdad? Si usted ve, hermanos, en la Biblia no nos explica el pensamiento de los 11 hermanos de José. No nos lo explica, hermanos. Simplemente dice que ellos, ¿verdad?, lo odiaban, pero no nos dice por qué lo odiaban. Obviamente, hermanos, pues porque él era el consentido, ¿verdad? Pero esto es lo impresionante, hermanos. Le digo que Dios, lo único que menciona en la palabra son nuestras actitudes, y en esas actitudes, hermano, en lo que Dios menciona es el pecado, ¿verdad?
Y a esta palabra, hermano, yo le titulé: Dios ama y guarda a los que le obedecen, ¿verdad? Y si alguien tenía que haber ido con un psicólogo, hermanos, con un psiquiatra, esa persona debió haber sido Jesús, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque la injusticia que sufrió, hermanos, fue algo realmente aberrante, realmente grande. La injusticia que él sufrió, tendría, hermanos, que haber a Jesús justificado, destruyendo la tierra, porque él tenía el poder. Él es Dios, nunca dejó de tener un poder. Con su pura palabra, él podía haber destruido o matado a todos los que estaban ahí, a los soldados, incluyendo al pueblo de Israel. Pero no lo hizo, porque él tenía el control sobre los pensamientos, sobre las circunstancias suyas y sobre el pecado, ¿verdad? Pero a veces a nosotros, hermanos, nos suceden cosas y nos amargamos, ¿verdad? No, pues es que de chiquito me pasó esto, mi mamá un día me dijo esto y me dañó, mi papá un día me dijo esto y me dolió y todavía lo traigo aquí, no puedo superarlo, ¿verdad? Y como digo, Jesucristo podría haber dicho lo mismo: no, mi papá me abandonó, ¿por qué me dejaste? Ahora me enojo y ahora me voy, ¿verdad? Me bajo de esta cruz y mato a todos. No, sino que Él se sometió, hermanos. Ahí nos muestra el Señor, ¿verdad? Que la base, hermanos, de toda la vida, la base de la vida, hermanos, en el reino espiritual, en los ángeles y en el reino material que es el humano, la base de todo es la obediencia. No importa lo que te haya pasado, lo que te hayan hecho, Dios no te va a preguntar, ni te va a eximir porque te hicieron X cosas de pequeño, no, ni te va a justificar. ¿Qué sucedió, hermanos, en la mente de Satanás cuando pecó, cuando nació en él el pecado? ¿Qué sucedió en su mente? ¿Por qué hizo lo que hizo? Tenía el mejor padre del mundo, tenía un padre perfecto, al creador perfecto, tenía todo, tenía... Entonces muchos dicen: es que fue el error haberle dado todo. No, Dios simplemente no hubo ningún error, simplemente el pecado. Entonces el punto, hermanos, es que Dios no justifica lo que nos hicieron, ni lo que nos pasó, ni lo que nos aconteció, ni lo que nos va a acontecer en un futuro. Dios no nos justifica un acto, hermanos, de nosotros como resultado de lo que sufrimos o de lo que pasamos. Entonces, hermano, Dios nos ha dado sabiduría, entendimiento, conocimiento y discernimiento, ¿verdad? Esto es luz, nos ha dado luz a través de su palabra. Luz, ¿verdad? O nos ha iluminado. Esto hace referencia a la verdad de Dios, a la revelación de Dios, de quién es Él y de sus mandamientos. Usted antes no podía ver, hermanos. Antes estaba usted ciego, yo estaba ciego. Estábamos ciegos, ¿verdad? No entendíamos, no veíamos, ¿verdad? Estas verdades de Dios. Tal vez, como dice su palabra, sabíamos, entendíamos que había un Dios, ¿verdad? Pero no le conocíamos, estábamos cegados. Entonces, este mundo, hermanos, dice la palabra de Dios que está en oscuridad. Este mundo está en ceguera espiritual, ¿verdad? El mundo no lo puede ver, ¿verdad? Con los ojos espirituales, aunque dice la Biblia que Dios lo podemos ver a través de lo material, pero no a través de lo espiritual, ¿verdad? No le conocemos espiritualmente. El mundo no conoce a Dios espiritualmente, aunque lo ve. Que dice la palabra que Dios da testimonio a través de la creación de que Él existe y nos da una conciencia que nos dice lo que está bien y que está mal, que está regido por Él. Entonces, vivimos en un mundo de oscuridad, pero aquellos que somos hijos de Dios, Dios nos ha quitado la venda y nos ha dado luz para mirar en medio de la oscuridad, hermanos. Y ahora sí que, literal, ¿verdad? Dios nos ha dado, hermanos, unas lámparas gigantes para guiarnos en medio de la oscuridad. Pero ¿saben algo, hermanos? Esa lámpara que nos ha dado, ¿verdad? Es un ejemplo, si
puede decir sin sentido, pero que es real. Esa lámpara, hermanos, ocupa pilas. ¿Verdad? No son comparaciones que se deben hacer, pero es como una lámpara que ocupa pilas. ¿Y qué pasa, hermano, cuando su lámpara no tiene pilas? Pues, ¿verdad? Se va bajando la luz y usted apenas se alcanza a ver, no ve bien. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual, hermanos. Cuando nosotros dejamos de leer y dejamos de orar, de someternos a Dios, esa luz, hermanos, ¿verdad? Empieza a fallar. ¿Verdad? No es lo mismo. ¿Usted haría una construcción, hermanos, en la noche? Bueno, más bien, ¿una compañía construiría de noche una casa sin luz? No. Todo lo que hacemos, hermano, lo hacemos de día, lo hacemos a la luz, porque en la oscuridad nada se puede hacer. Nada. La oscuridad, de hecho, está hecha, ¿para qué está hecha la oscuridad, hermanos, la noche? Para dormir. Entonces nosotros no debemos de estar dormidos en medio, ¿verdad?, de la oscuridad de este tiempo, o sea, despiertos espiritualmente. Vamos a ir a Mateo 6:22. Entonces, como le digo, hermanos, Dios no justifica que nosotros pequemos porque nos pasó algo de pequeños. Le haya pasado lo que le haya pasado, lo hayan violado, lo hayan maltratado, lo hayan abusado, sus padres, sus tíos, su padre adoptivo que le haya sido. Dios no justifica que nosotros actuemos mal, ni siquiera justifica que estemos amargados, hermanos. ¿Verdad? No justifica que estemos amargados, a menos que ya el daño, hermano, sea un daño mental en el que la persona no tiene capacidad de pensar de una manera normal. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces dice ahí Mateo 6:22. Dice Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo, fíjense, hermanos, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué nos dice aquí, hermanos? ¿Verdad? Dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Pero si tu ojo no está bueno, tu cuerpo... Dice, sí, pero si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa con una persona ciega? ¿Vive una vida qué? De oscuridad. No puede ver. O sea que si tu ojo está mal, tus ojos están mal, pues vas a andar tropezando por todos lados, vas a andar cayéndote, inclusive te puedes matar, te vas a dañar, te vas a lastimar. Eso pasa, hermanos, con una persona que no tiene la luz de Cristo, la luz de Dios. Se va a dañar. ¿Con qué se daña una persona, hermanos, espiritualmente? ¿Con qué se daña? Con el pecado. Una persona, hermanos, espiritualmente se daña con el pecado. Entonces, si yo, hermanos, no tengo bien, ¿verdad?, abiertos limpios mis ojos para ver, para discernir, ¿verdad?, y mi ojo es maligno, entonces, ¿qué va a suceder? Dice que entonces voy a estar en tinieblas. Dice, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, si una persona no tiene la capacidad de ver, hermanos, lo espiritual, pues sí quiere decir que está mal. La persona está mal. Hay mucha maldad en uno, puede haber mucha maldad en uno, ¿verdad? Y obviamente, hermanos, una persona que no conoce a Dios está totalmente en tinieblas. No es que puede ver poquito, no puede ver nada. El reino de Dios está incapacitada para ver el reino espiritual. Solamente a los que Dios, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Que Dios abre ¿qué? Nuestros ojos, abre nuestro entendimiento en el sentido espiritual, ¿verdad? Dios le abrió los ojos a Pablo. Ahí da un ejemplo, ¿verdad? Cuando dice Pablo, sus ojos tenían como escamas y Dios le abre los ojos, y dice la palabra que Dios abre nuestros ojos para que veamos el mundo espiritual, para que entendamos, comprendamos que Jesucristo es el Señor, para que lo aceptemos, todo esto, hermanos. Entonces dice, si tu ojo está enfermo, ninguna luz puede entrar, ¿verdad? Estás enfermo, está uno ciego. Entonces,
Hermanos, nosotros debemos todo el día, hermanos, estar alimentándolos para que esa luz, hermanos, siempre esté totalmente resplandeciendo, hermanos, sobre nuestros ojos. ¿Qué pasa cuando usted tiene los ojos sucios? No puede ver, tiene lodo en los ojos o tiene algo sucio, como que ve, como que no ve. Lo que cuando pasa el pecado en nuestras vidas, hermano, nubla, ¿verdad? Nubla nuestra vista. Entonces todo el tiempo tenemos que estar limpiándonos, purificándonos, hermano, para ver, ¿verdad? Para ver bien y entender las cosas de Dios. Entonces vamos ahí a Jeremías 17. Jeremías 17, versículo 7. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Fíjese. Y luego fíjese lo que dice ahí en el ¿cómo se dice, hermanos? En el texto y en el contexto. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Fíjese, primero dice: bendito la persona que confía en Jehová y cuya confianza es Dios. Dice: aquel que confía en Jehová. ¿Quién confía en Jehová, hermanos? Pues el que tiene fe en Dios, el que está buscando su palabra, el que está leyendo su palabra, el que se está sometiendo a su palabra. Yo confío, ¿verdad?, en Dios. Creo en Dios y confío en Él, y que tiene promesas para mí, ¿verdad? Que Él me va a bendecir, no solamente con las promesas venideras, sino también con promesas aquí en la tierra, ¿verdad? Con bendiciones aquí en la tierra. Pero fíjese, Dios dice que la gente que confía son como árboles plantados junto a las aguas, junto a corrientes, ¿verdad? Y echan sus raíces y no ven cuando viene el calor, sino que su hoja está verde, y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Una persona, hermanos, hablaba yo la semana pasada, una persona que está junto a las corrientes de las aguas de la palabra de Dios, aunque vengan los problemas, se va a mantener firme. Aunque vengan los problemas, aunque venga la sequía, ¿verdad?, usted se va a mantener firme y usted se va a mantener fuerte ante los problemas de la vida. Vengan sequías, vengan problemas, usted no va a dejar de dar fruto. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Eso se refiere a que cuando en su vida pasan problemas, pasa con usted dificultades, enfermedad muy fuerte, usted no se va a dejar caer. Usted no se va a decir: pues ¿dónde está Dios? No se puede. Mejor me echo al pecado. No, usted se va a mantener fuerte. Llueva, truene, relampaguee, usted va a estar firme en las cosas de Dios y no va a dejar de dar fruto. ¿Qué fruto? Fruto espiritual, ¿verdad? Usted va a ver que gente llega a la iglesia, que gente se va. Desgraciadamente, hermanos, es una realidad. Usted va a ver a veces a sus hijos que usted les compartió y va a ver que se alejan de Dios. Lo veíamos al principio. Dios dice: Jesucristo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer disensión, los hijos contra los padres contra los hijos, ¿verdad?, unos contra otros. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando vemos que vienen los problemas y si nosotros estamos tomados de la palabra de Dios? Señor, yo me mantengo firme con la fe, alabándote, gozándome, glorificándote. Venga lo que venga, hermanos, porque la fe es personal. Mi fe es personal, ¿verdad? Yo no puedo compartirle a la gente, pero no puedo. Acuérdense, hermano, puede compartirle a la gente, pero no puede convertir a la gente, ¿verdad? Es el que convierte los corazones, es Dios. Es nuestra obligación compartir, pero no convertir. Entonces dice aquí, hermanos, ¿verdad? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, hermano, cuando vienen los problemas y las situaciones difíciles, la gente da fruto, pero a veces empieza a dar un fruto malo, un fruto carnal. Y dice: engañoso es el corazón.
más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Decíamos que si el ojo, hermanos, no ve bien, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Vamos a tropezar, vamos a caer. Eso significa, hermanos, cuando hay pecado en nuestra vida, cuando tu ojo está mal, quiere decir que hay pecado, que te está nublando la vista, nublando el entendimiento, nublando el vas a hacer cosas incorrectas. Igualmente aquí, ¿verdad? Dice que el que está tomado de Dios y de las aguas va a dar fruto, pero fruto bueno. Pero dice que el que tiene un corazón engañoso, ¿verdad? Y perverso, dice, va a dar un fruto que no es bueno. Depende de tu condición espiritual, son los frutos que vas a dar. Es como te vas a comportar, es como vas a obedecer a Dios. Si tu ojo está mal, ¿verdad? Si no estás con esas aguas, ¿qué va a florecer? Nuestra carne, los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestra mente, nuestros pensamientos humanos. Así que, hermanos, el pensamiento, ¿verdad?, de nosotros los humanos actúa en ocasiones de acuerdo a sus propios parámetros, conveniencia, y lo podemos justificar aunque esté mal, ¿verdad? Y dice la Biblia que a veces nosotros mismos nos justificamos, porque dice que engañoso es el corazón. A veces nuestro corazón nos dice que estás bien en lo que estás haciendo, lo que estoy pensando está bien. ¿Por qué? Porque me dañaron. Por eso le digo, Dios no justifica lo que nos pasó de pequeños, no justifica una violación, no justifica que te hayan medio matado. Te hayan hecho lo que te hayan hecho, tú no tienes autoridad delante de Dios, no autoridad, tú no tienes justificación para actuar mal. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Porque me hicieron, entonces no, Dios no justifica. Haya pasado lo que haya pasado, y le damos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el único ser, hermanos, el único ser en toda la creación que ha sufrido injustificadamente. Es el único ser, porque Él fue perfecto, Él nunca pecó, Él nunca tenía que haber sufrido mal. Él sí sufrió injustamente. Nosotros nacemos en pecado, de hecho. Nacemos, hermanos, nosotros nacemos con el derecho a morir, porque ya nacemos en pecado. Que Dios tiene misericordia, ¿verdad?, de los niños, y en su misericordia dice la Biblia que su gracia nos alcanza. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero nuestro corazón es engañoso y nos empezamos a justificar porque nos hicieron, porque nos dijeron. Pero dice la Biblia que si nosotros nos queremos engañar, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra perversidad, hermanos, y todos de alguna manera lo hacemos, todos, hermanos, nadie está exento de estas cosas. Dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién conoce, hermanos, nuestras verdaderas intenciones? Dios. Una persona, hermanos, a veces se sabe, hermanos, que el violador a veces viola a otras personas. Perdón, el que fue violado viola a otras personas. Y dice: no, es que a mí me abusaron, yo también voy a abusar. No, pues a mí me pegaron, yo actúo como tú porque me pegaron, voy a pegar. No, es que a mí me engañaron, voy a engañar. A mí me hicieron esto, a mí me hicieron el otro, y también voy a hacer lo mismo. Y por eso soy como soy, todo lo que me hicieron. Pero dice la Biblia, el corazón es engañoso, Dios lo conoce y no justifica, hermanos. Nos hayan hecho lo que nos haya hecho, no justifica que haya maldad en nosotros, que tengamos rencor contra alguien, que guardemos rencor, que guardemos odio, que guardemos venganza. Dios no justifica, no permite. Y para Dios, hermano, es pecado todo esto. Y dice la palabra que Dios sabe nuestro pensamiento y nuestro corazón, y Dios dará a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es verdad, hermanos, que Dios empieza, ¿verdad?, a tratar con nosotros. Y si nuestro corazón, hermano, y nuestros ojos están en tinieblas, ni siquiera vamos a ver y entender que todo viene de Dios, que lo que nos está pasando viene de Dios, que Dios nos está disciplinando, que Dios nos está castigando, que Dios nos está enjuiciando. A veces estamos ancegados que no vemos que lo que nos está pasando es un juicio de Dios por la dureza de nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a 2 de Samuel 11:22.
La palabra es preciosa, hermanos, es preciosa y nos ayuda a salir de nuestros errores, de nuestras locuras, de nuestras pasiones, de nuestros pensamientos perversos, inicuos. Porque Dios, hermano, nos quiere dar libertad, nos quiere dar libertad, nos quiere dar luz en medio de esta oscuridad en la que vivimos. Entonces, 2 de Samuel 11:22 dice así. Dice: fue el mensajero que llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado, y dijo al mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar, porque la espada consume ahora uno, ahora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué sucedió, hermanos? Que David, ¿verdad?, se metió con una mujer casada, ¿verdad? Después se embarazó a la mujer casada. ¿Y qué dijo David? Pues vamos a resolver este problema. Pues, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues matando al esposo. Ya cometí un error, pues el pueblo no lo puede ver. ¿Qué van a decir de mí? Que soy un malvado. Mi reputación, el rey hizo esto. No, pues no. Le aseguro, hermano, que había 20 decisiones para que él no hubiera matado a Urías, pero no, él quería salir limpio de sus manos, ¿verdad? Y fíjense lo que dice, ¿verdad? Era tanta su locura y crueldad, insensibilidad e insensatez de David, porque eso nos lleva a eso. Estamos hablando de David, hermanos, un hombre que hablaba con Dios. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un hombre que hablaba con Dios, que Dios le hablaba a él, que Dios se manifestaba a él, que tenía el Espíritu Santo, no en él, pero tenía el Espíritu Santo sobre su vida. Acuérdense, hermano, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre ellos, ahora está dentro de nosotros. Y David le dijo al mensajero: no te preocupes, no pasó nada, no tengas pesar, ahorita muere uno, ahorita muere el otro. Síganlo atacando, dijo. Ahora sí le dijo a mensajero: vente para acá, ahora sí ya se murió, ya no hay problema, vente para acá, para casa. Y se lo llevó ahí al castillo. Qué fácil, ¿verdad, hermanos? Qué fácil manera de solucionar un pecado con más pecado. Eso puede sucedernos a veces a nosotros, hermanos. Pecamos, hacemos maldad y necedad y no hallamos cómo quitarnos el problema. Lo peor de todo, hermanos, es cuando en vez de solucionar el problema, hermanos, con tal de salir limpios, pues lo hacemos más grande y lo hacemos más grande, ¿verdad? Y dice ahí: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Wow, hermanos. Cuidémonos, hermanos, de hacer cosas desagradables a los ojos de Dios. Como le dije, no tenemos derecho, ni nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, de odiar, de menospreciar, de tratar mal a alguien, porque Dios no lo permite, porque Dios nos ha dado, ¿verdad?, una luz, hermanos, que está por encima de lo mundano. El mundano te dice odia, pero el mundo, el sistema mundano te dice odia, el sistema del mundo te dice desquítate, el sistema del mundo te dice te hicieron, haz. El sistema del mundo te dice no puedes perdonar, no, eso no lo puedes pasar por alto. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Dios, perdónanos.
¿El que hizo? Lo único que hizo, Señor, perdónanos. Vamos a ir en el 12. Entonces Dios vio esto que fue muy desagradable, ¿verdad? Y a veces decimos, no, pues es que pues eso es muy desagradable, pero yo no. Cualquier pecado, hermanos, que hacemos es desagradable a Dios. ¿Verdad? Hay pecado grande y pecado pequeño, pero todo el pecado es desagradable y Dios va a tomar cartas en el asunto en nuestras vidas. Dice, entonces Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Wow, hermanos, ve usted nada más aquí la situación, ¿verdad? Dios le envía al profeta Natán, ¿verdad?, a hablar con David, y le da una, ¿cómo se dice? ¿Cómo se puede decir, hermano? Una analogía, ¿cómo se dice? Un ejemplo, pues, de lo que había él hecho, ¿verdad? Y cuando él le dice lo que sucedió, que un hombre rico le quitó su corderita a un hombre pobre y la mató y la alisó, y el hombre pobre era el único que tenía la corderita, se desgarró las ropas David, se desgarró, y dice la Biblia que se enfureció, hermanos, encendido en furor. Estaba tan encendido en furor, hermanos, en una ira, que dijo: vive Jehová. Dijo que el que tal hizo debe morir. El que tal hizo debe morir, dijo, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque por lo que hizo no tuvo misericordia. Fíjense, hermanos, él mismo, ¿verdad? Si usted se da cuenta, hermanos, él mismo se está poniendo su propio ¿qué? Su propio castigo. ¿Y sabe qué es lo que pasa, hermanos? Nosotros a veces hacemos lo mismo. A veces pecamos contra alguien, ¿verdad? Y nos lavamos las manos y pensamos que todo está bien con Dios. Pero si sabemos de una injusticia, ¿qué hacemos? Sabemos de una injusticia que otra persona hizo, no, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo? No, esa persona merece castigo. Esa persona merece la cárcel. Esa persona merece la muerte. ¿Sí o no? Porque para castigar somos rápidos, ¿verdad? Para decir, castíguenla por lo que hizo. Pero ¿qué hay en nosotros? Aquí David hizo eso. Dijo: vive Jehová, que merece la muerte, debe morir y pagar por lo que hizo, con cuatro ovejas más, ¿verdad? Y luego dice, ¿qué, hermanos? Dice: ¿por qué no tuvo misericordia? Fíjense, hermanos, ¿qué misericordia tuvo David con el pobre Urias? Un hombre fiel, un hombre leal, un soldado, hermanos, que intachable. ¿Qué misericordia tuvo para con él? No tuvo ninguna misericordia, ni un mínimo de misericordia de lo que le había hecho. Dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si de esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Fíjense lo que le dice, ¿verdad?, Natán a David. Así dijo el Señor: tú no eres rey por tus fuerzas, tú no eres rey porque te lo mereces. Yo te puse por rey, quité a Saúl, un hombre malvado, ¿se acuerdan? Quité a Saúl y yo te puse por rey. No estás ahí por tus fuerzas. Hermano, todo lo que tenemos
No es porque nos lo merecemos ni porque somos muy inteligentes. Dios nos lo da. Él nos da, así como a David, Dios nos lo da. Dice, y te di la casa de tu Señor. Y las mujeres, le dio el castillo, hermanos, le dio el castillo y tierras y todo lo que era de Saúl, ¿verdad? Y riquezas y todo. Aún más que, yo creo que más que a Saúl le dio todo el poder y todo el dinero. Y le dice Dios, y te habría dado mucho más, te iba a dar más. Dice, ¿por qué pues tuviste poco en la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Aullaste, te heriste a espada y tomaste por mujer a esa mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Fíjense, hermanos, la maldad que hizo este hombre, David. Dice, aquí está el problema, hermanos. Le dijo, tuviste un poco en la palabra de Jehová. Tuviste un poco. Nosotros nunca debemos tomar un poco, hermanos, la palabra de Jehová. Dios dice que haga esto, pero que perdone, no, yo no voy a perdonar. Que pagues lo que debes, no, yo no voy a pagar. Le debo a tal persona, pero yo no voy a pagar. Que veas a alguien con necesidad, yo no voy a ayudar, yo no voy a ayudar. Que ames, yo por qué voy a amar, yo no tengo por qué amar. Dios te dice que no terminamos un poco en la palabra de Jehová, no la menospreciemos, sino que la tomemos en cuenta como el tesoro más grande que tenemos. Dice, ahí le va el castigo, hermanos, a David, ¿verdad? Dios le dice, hermanos, imagínense, Dios hablaba con David, le mandó un mensajero para decirle lo que le iba a pasar. Que cuando nosotros pecamos, hermanos, Dios nos mandara un mensajero y nos dijera, por lo que hiciste esto te va a pasar. Sería una bendición, pero al mismo tiempo sería un terror, ¿no? Que cuando haces algo malo, desagradable, Dios te mandara un profeta y te dijera, mira, por cuanto esto hiciste esto y esto, te va a pasar. Pues a David sí le pasó, porque vemos que tenía un Dios, ¿verdad? Lo tenía a David como una persona muy especial. Dice, por lo cual, dice, ahora no se apartará jamás. Fíjese, no le dijo por un tiempo, le dijo nunca se apartará de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Cómo menospreció, hermanos, la palabra? Pues metiéndose con una mujer casada, menospreció la palabra de Dios, ¿verdad? Dijo, nunca se apartará la espada de ti. Y aparte, pues todavía de eso lo mató, ¿verdad? Por eso, por cuanto esto hiciste, dice, nunca, dice, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti desde tu propia casa. O sea, ni siquiera va a venir gente de afuera, desde tu propia casa voy a levantar el mal, dentro de ti voy a levantar el mal. Eso es terrible, hermanos. Ahora, nuestros pecados, hermanos, nos pueden llevar a situaciones muy difíciles. A veces ni siquiera tenemos que esperar desde afuera, desde adentro se puede levantar el mal de nuestras casas. Yo he sabido, hermanos, de hijos, ¿verdad? Por las noticias, obviamente, ¿no? ¿Verdad? Y unas 2 o 3 personas conozco que le han pegado a sus papás, golpeado a sus papás, a sus mamás. Otros hermanos que me han dicho, yo de verdad, yo tenía en mi mente matar a mi papá. Yo lo iba a matar. Me han dicho amigos, mi papá me hizo mucho daño, yo lo iba a matar. Y hay gente que lo ha hecho, hermanos, a sus papás y a sus mamás. Se levanta el mal, hermanos, a veces desde la propia casa, desde dentro. No necesitamos esperar, hermanos, que venga alguien desde afuera. Es lo más triste, ¿no? Cuando pasa ese tipo de cosas, pero por la maldad, hermanos. Por la maldad, no por la causa de Dios, como dijimos. A veces se levanta la maldad en nuestra casa, pero por causa de la palabra, esto ya es otra cosa, ¿verdad? Le dijo, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Dijo, tú tomaste una mujer, dijo, pero yo voy a meter en vileza a todas tus mujeres, ¿verdad?
Dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, ¿verdad? Entonces ahí como que David, hermanos, entonces ahora sí entró luz en sus ojos y despertó de su maldad. El problema, hermanos, es cuando nosotros queremos creer que Dios no nos está viendo. El problema es cuando nosotros queremos creer que Dios no tiene importancia de lo que estamos haciendo. ¿Qué tanto? No creo que Dios se moleste por lo que estoy haciendo. No creo que Dios tome importancia. Sí, hermanos. David, ¿verdad? Como que despertó, hermanos, como que ya que escuchó, ¿verdad?, la sentencia de Dios, dijo, pequé contra Jehová. Digo, entonces David, dijo David a Natán, pequé contra Jehová. ¿A poco no sabía, hermanos, que había pecado? Nunca paró su pecado, lo siguió su pecado. En vez de haberlo parado, lo continuó y le dijo, vamos por más y por más hasta que lo mató. Lo mismo puede pasar con nosotros en cosas pequeñas, medianas o grandes, hermanos. Pero nosotros no, una vez que está el pecado ahí debes de cortarlo. Porque si no está uno, hermanos, ya pecando contra Jehová. Tú dices, no, es contra mi prójimo, es contra quien estoy pecando. Contra mi esposo, contra mi esposa, contra mis hijos, contra mis compañeros, contra quien usted quiera. No, hermanos, cuando usted peca contra su pareja, en cualquier falta que hace contra ella o contra él, está pecando contra Dios. Cuando usted hace algo contra sus hijos, está mal, usted está pecando contra Dios. Cuando usted hace algo con el prójimo, que no es de su familia, usted está pecando contra Dios. No nomás, tomemos en cuenta eso, no estoy haciéndole mal a él, estoy pecando contra Dios. Y Dios no le agrada eso, dice que Dios no se agrada de esas cosas. Pero decimos, hace rato decimos que engañoso es el corazón, hermanos. El corazón de ese momento de David estaba engañado, pensando que, ¿verdad?, que todo iba a estar bien. Dijo, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Cuál fue la sentencia que David dio contra el hombre que había robado la corderita? ¿Cuál fue la sentencia? Dijo, ese hombre debe morir y debe pagar 4 tantos. ¿Verdad? Dios le perdonó, hermanos, el no morir a David. ¿Cuál era uno de los pecados? Porque en el Antiguo Testamento la gente moría apedreada. Adulterio, al hombre y a la mujer los apedrearás juntos para que se acabe el pecado. Los 2 adúlteros debían morir apedreados. El asesino, ¿cómo debía morir, hermanos? El que asesinaba. De la manera que Vil, que mató a David, ¿cómo debía morir David? Debía ser asesinado, hermanos. Debía de haber muerto por la justicia. Lo tenían que haber ahorcado o apedreado. Pero Dios dijo, tu pecado ha sido remitido, no vas a morir. Dios lo perdonó, Dios, ¿verdad?, tenía que haberle quitado la vida de una manera o de otra, pero lo perdonó. Dice la Biblia que el que a hierro mata, a hierro muere. Si alguien mataba a una persona con vileza, debía morir, tenían que matarlo para que se acabara la maldad en Israel. Dice, no morirás, ¿verdad? Tu pecado ha sido remitido. Dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que ha nacido ciertamente morirá. Fíjense, ¿cuántos tantos debía pagar el hombre rico que robó? 4. Fíjense, dice, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer le hubiera sagrado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. Temían decirle que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, porque
Por lo que David dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Qué sucedió, hermanos, con David? El juicio de Dios empezó, ¿verdad? Casi inmediatamente. O no casi inmediatamente, tal vez pasaron unos meses y empezó el castigo de Dios sobre David, ¿verdad? ¿Cuántos hijos de David murieron, hermanos? ¿Cuántos hijos de David murieron? 4. Murió el hijo de Betsabé, murió Amnón. ¿Se acuerdan de Amnón? El que se metió con su hermana, violó a su propia hermana, murió Amnón, y luego lo mató a Absalón, Amnón, y luego murió Absalón. 4. Entonces en su casa hubo violación, hubo pelea entre ellos, hubo muerte. ¿De dónde se levantó la espada? De dentro de su propia casa. ¿Por qué, hermanos? Por un hombre que no pensó, que no vio su maldad, su necedad, su pecado, ¿verdad? Después decía uno: pues yo no voy a hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Dios no me tiene por qué castigar tanto. Hermanos, tengamos mucho cuidado, tanto en lo pequeño como en lo grande, de siempre estar, hermanos, en obediencia a Dios, no menospreciando su palabra, ¿verdad? Porque Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. David, ¿verdad? En su ceguera, en su maldad, vemos lo que hizo y vemos lo que recibió, ¿verdad? Dios le perdonó la vida, tenía que morir, hermanos, pero miren la tristeza, hermanos, vivió para ver, ¿verdad?, la espada sobre su casa. A veces dicen que duele más perder un hijo que a lo mejor morir uno, ¿no? Pues David sufrió mucho, hermanos, sufrió mucho por causa, hermanos, de qué pecado lo llevó, hermanos, a hacer eso. La lujuria, la lascivia. Desear a una mujer, ¿verdad?, que no era su esposa, andar viendo lo que no, andar viendo mujeres desnudas. La mujer, seguramente ahí él seguramente veía mucha gente bañándose, se bañaban fuera de la casa, pero puso sus ojos allí en donde no, hermanos. Pues nosotros tenemos que estar limpios delante de Dios en todos los aspectos, ¿verdad? Vemos aquí, hermanos, que el veredicto de Dios, ¿verdad?, nunca se apartó. Dios dio un veredicto, y aunque David clamó y ayunó por 7 días, ¿Dios le perdonó la vida al niño? No, lo mató. Podemos decir: Dios no me metí en oración y le voy a pedir perdón a Dios, que me quite esta situación, esta castigo tan grande que me está llegando. Hermano, a veces puede ser demasiado tarde, y tu clamor y tu oración ya no va a servir para nada. Sí, Dios te perdona, te limpia, te purifica, no te quita la vida, no nos quita la vida, qué sé yo, pero la situación ahí está, hermanos, y va a venir sobre nuestras vidas. No, que me voy a poner a ayudar y me voy a poner a clamar. Y miren, vean a David, un hombre que tenía comunicación con Dios, no funcionó. No le digo que no lo haga, ¿verdad? O que no lo hagamos, más bien clamemos por nuestros hijos, hermanos. David no dejó de clamar. ¿Hasta cuándo? Hasta que murió el niño. Siguió clamando y clamando. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, hermanos, pero no esperemos a que pasen tales cosas en nuestras vidas, ¿verdad?, para que busquemos a Dios, o para que nos rindamos delante de Dios, para que, ¿verdad? Desgraciadamente hay varios casos en la Biblia, hermanos. A mí me fascina, me encanta el Antiguo Testamento. Mucha gente dice: no, es que ya Antiguo ya no tiene ni para qué leerlo. No, hermanos, nos enseña cómo opera Dios, cómo trabaja Dios con el ser humano, cómo ama, cómo bendice, cómo es misericordioso. Sus atributos aquí, muchos están en el Antiguo Testamento, los conocemos, los vemos, por ejemplo, aquí, hermano, en el caso de David, vemos el atributo de la gracia de Dios. Le perdonó la vida, pero al mismo tiempo también usó destellos de su ira de Dios, también destellos de la ira de Dios cayeron sobre él, sobre su familia. Que ahí la ira concreta de Dios es el lago de fuego.
pero destellos de su ira cayeron sobre su familia, sobre sus hijos. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? Si usted se puede ver la vida de Saúl, ¿qué pasó con Saúl? Saúl nunca se arrepintió. A David Dios le perdonó la vida, a Saúl no le perdonó la vida, Dios nunca se arrepintió. Saúl seguía con lo mismo y con lo mismo, con su maldad, y no hubo arrepentimiento. Dijo Dios, hasta aquí llegaste. Mató a él, mató a su nuera, mató a su nieto de Saúl, mató a Saúl y mató a su hijo, ¿verdad? Y creo que muchos de sus hijos murieron también. Los mataron, y muchos de sus siervos y todo. ¿Por qué, hermano? Pues por la necedad y por el pecado, ¿verdad? Aunque a David no le quitó la vida, a Saúl se le quitó la vida, no se manifestó la gracia de Dios en él. Y la palabra es preciosa, hermanos, como le dije. La psicología no entra en los caminos de Dios. No te vas a justificar por lo que te hicieron desde pequeño, ni de joven, ni de grande, ni de viejo. No hay justificación para el pecado. No, me hicieron, este es mi resultado y esto hago. No, Dios no se va a agradar de eso, hermanos. No se va a agradar porque no se va a agradar, porque no te justifica psicológicamente. Dios no justifica el pecado. Por eso usted no ve psicología en la Biblia, no ve razonamientos, no ve ciencias que le hagan entender el razonamiento humano en lo más profundo, y estas son nuestras acciones y de esto viene, no. Simplemente Dios, hermanos, se enfoca en una sola cosa: en tu obediencia y en tu pecado. O sea, en la obediencia y en la rebelión. Y bendice una y maldice la otra. Vamos a Proverbios 8:17. Dice Proverbios 8:17: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia te guiaré, por en medio de las sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Fíjense, hermanos, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué quise temprano, hermano? ¿En la mañana? No, que lo está buscando, a la persona que lo está buscando constantemente. ¿Y qué da Dios, hermanos? Sí, en esta tierra sí te da bendiciones Dios. Porque Dios bendice, hermanos, al perezoso. No. Dios bendice al iracundo. No, tarde que temprano tiene su, ¿cómo se llama? Su paga. En pocas palabras, Dios bendice el pecado, no. Pero el que ama a Dios es una persona que va a obedecer, ¿verdad? Una persona que no va a menospreciar la palabra, que no va a tener un poco la palabra, sino que entiende que todo tiene consecuencias. Imagínense, hermanos, David nunca se puso a pensar que él mismo podía morir al haberse metido con una mujer casada. ¿Qué dijo? No, soy un rey. ¿Quién me va a hacer algo a mí? Soy el rey. No sabía que con Dios no iba a poder, ¿verdad? Así que hay mucha gente, hermanos, que hace maldad tras maldad tras maldad, pero porque Dios, ¿verdad? A mucha gente Dios, esa gente nos dice, pero mire ese presidente, cómo roba, ha matado gente, y cada día, y tú lo ves lleno de riquezas y no pasa nada. Para ese tipo de gente, hermanos, hay un castigo. El castigo a veces les llega, ¿verdad? A veces les llega aquí en la tierra, pero a veces, acuérdense, hermanos, que Dios opera de una manera perfecta. Cuando Dios deja a un hombre perverso gobernar una nación, lo hace con un propósito. ¿Por qué no somos ese hombre, ese malvado? Le aseguro, hermanos, que Dios lo está dejando porque hay un pueblo malvado. Porque donde hay pueblo malvado, Dios manda gobernantes malvados.
porque Él castiga la maldad de un pueblo. Entonces a veces no queremos entender por qué hay tanta maldad, por qué el gobierno roba, por qué no hay dinero, porque es un pueblo malvado. ¿Verdad? El pueblo que hace maldad no va a ser bendecido, va a recibir maldad, va a recibir maldición de parte de Dios, ¿verdad? Entonces vemos ahí en Proverbios, dice: yo amo a los que me aman. Y el que lo ama, lo va a buscar, lo va a obedecer, va a dar fruto, ¿verdad? Va a andar por las sendas del juicio. ¿Y qué dice Dios? Yo le voy a dar todo. Bueno, ¿verdad? Aquí habla de riquezas duraderas y justicia. Sí, hermanos, Dios nos da riquezas tanto materiales como espirituales. Pero si no da los materiales, hermanos, por lo menos no nos va a dejar sin comer, ¿verdad? Sobre todo aquí habla de las riquezas espirituales, hermano, que es lo mejor que hay. Si nosotros valoramos a Dios y entendemos a Dios, hermano, usted no se va a preocupar por lo material. Porque usted no puede ir con esta palabra a África, allá China o a un país donde se están medio muriendo de hambre. Dios te va a dar riquezas y te va a dar oro. Y va a decir la persona: pero pues ¿de dónde? Si soy un campesino del monte, ¿de dónde? Entonces son espirituales, ¿verdad? Sobre todo riquezas espirituales. Vamos a 1 de Juan 2:1. Y la palabra, hermanos, la verdad que lo golpea a uno, hermanos, en la dureza, para hacer nuestro corazón de carne. Quita, hermanos, las escamas de nuestros ojos para ver esa luz, para que entre la luz, para que esa luz entre y no haya en nosotros tinieblas. Sana nuestros ojos, como sea, ponen tus ojos con lirio para que veas. O sea, nosotros tenemos que estarnos quitando la maldad, hermanos. Entre más maldad hay en mí, más voy a pecar contra Dios. Más dureza en mi corazón se va a hacer más duro y más difícil se me va a hacer ver lo bueno de lo malo. Usted ve eso, hermanos, en la gente que no conoce de Dios. Allá afuera usted dice: mira, esto está mal. Para ti, para mí no. No, mira, esto no lo debes de hacer. ¿Tú? ¿Yo qué? Para mí no tiene nada de malo. Y hoy en día, hermanos, estamos, creo que, como dice la Biblia, en los tiempos del diluvio de Noé, como en los tiempos del diluvio. De la maldad, hermanos, ya casi nada se ve mal. La gente, hermanos, está, ¿verdad?, en una ceguera total, como siempre, pero hoy más que nunca, ¿verdad?, la maldad. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando los ojos de la iglesia se empiezan a dañar? Podemos empezar a dejar de ver esa maldad y pasarla en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, permitirla en nuestras vidas. 1 de Juan 2:1. Dice ahí 1 de Juan 2:1. Y le digo que es preciosa la palabra, hermanos, porque nos previene de sufrir, nos previene de hacernos daño a nosotros mismos, de hacerle daño a nuestra familia. Imagínense usted, hermanos, ¿qué pecado podría hacer usted que caiga la espada sobre su familia? Un narco. ¿Qué es un narco, hermano? Cuando van a matar a un narco, a veces van y matan a toda su familia. Hay una pelea, hermanos, un hombre con un hombre, y a veces ¿qué pasa? Van y no nomás balacean a toda la familia. O sea, a veces alguno de nuestros actos, hermanos, se puede levantar. Hacemos una situación de inconveniente, hermanos, y la maldad se levanta a veces desde dentro de nuestra propia casa. Por eso tenemos que meditar y pensar cada cosa que hacemos. Estamos junto a las aguas, ¿verdad? Dice que cuando venga cualquier problema nos mantendremos fuertes, pero ¿para qué, hermano? Para obedecer a Dios, para que ese fruto de justicia siempre esté en nuestras vidas. Pero cuando empezamos a flaquear, hermanos, ¿qué viene en nuestra vida? Viene la avaricia y empezamos a hacer cosas indebidas. Viene la lujuria y empezamos a hacer cosas indebidas. Viene el afán, ¿verdad? Nuestras vidas, el afán, la codicia, demás y más cosas, nos olvidamos de Dios. Y todo eso, hermano, nos va a traer consecuencias. ¿Qué consecuencias? Dureza del corazón. Y tarde que temprano, hermano, Dios va a decir: no me agrada la forma en la que estás viviendo.
no me agrado de ti. Entonces, te voy a perdonar tu vida, pero te voy a tratar fuertemente. ¿Por qué, hermano? Pues más nosotros como sus hijos. ¿Por qué Dios trató tan fuerte con Saúl, hermanos? Por su maldad. ¿Por qué Dios trató fuerte con su hijo David, que lo amaba? Por su maldad. Dios hace, como le digo, a veces con hijos o con no hijos, ¿verdad? Los juicios. No, es que yo soy un hijo de Dios. Como decíamos hace poquito, hermanos. Vamos a leer mejor, en 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno pecare, hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ok, hermanos, esto no es una licencia para pecar. Hermano, ya pequé, pero tengo un abogado que me limpia todos los días y que es propiciación por mis pecados y que ya pagó por mí. Eso no es una licencia para pecar, ¿verdad? No es como que, bueno, siempre que peque, pues el Señor me va a limpiar. Y sí es cierto, hermano, Dios lo limpia o no lo limpia, lo perdona o no lo perdona. Pero hay una cosa, hay que consecuencias. Te perdona, te limpia, es abogado, te limpia, pero hay consecuencias. A David lo perdonó, te has perdonado, pero vienen consecuencias, y son consecuencias reales. Vaya usted a la tienda y róbese algo. Me estaba platicando alguien ayer, que un amigo fue a la tienda, se robó algo de $15. No recuerdo qué tienda me dijo. Y lo metieron a la cárcel. Dijo, y después dijo, ya cuando ya lo tenía la policía afuera, dijo, no, aquí tengo dinero para pagar. Tenía en su cartera $2,500. Tenía $2,500 y se robó algo de $14, hermano, porque es la codicia de lo que no es de uno. Me dijo, no recuerdo si me dijo que hasta terminó en México deportado. ¿Por qué, hermanos? Por una cuestión que dice, no tiene importancia, que pueden ser $14. No menospreciemos nunca, hermanos, las consecuencias de lo que hacemos. No menospreciemos las consecuencias de lo que hacemos, porque no sabemos en qué podemos terminar. En la cárcel, enfermos, balaceados, con problemas graves en nuestra familia, creados por nosotros mismos. Tantas cosas, hermano, una enfermedad venérea. Estaba platicando con una persona, hermanos, una relación, ¿verdad? Tomó la infección del SIDA, hermanos, muerte. ¿Cómo la tomó, hermanos? De su esposa. ¿De quién la tomó su esposa, hermanos? ¿Quién sabe de quién? Pero ¿qué pasa, hermano? Pues ¿qué tanto es una carita al aire? Nadie sabe, nadie va a saber. Te llega una enfermedad, hermano, que vas a sufrir y va a sufrir tu familia. Y cada pecado que hacemos no menospreciemos, hermanos, el tamaño y la magnitud de nuestro pecado. Dice luego ahí, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ese es nuestro trabajo como cristianos, hermanos, perfeccionarnos. No vamos a llegar luego, ¿verdad? Cuando llegamos a la iglesia, hermano, llegamos con hábitos, llegamos con costumbres, con pecados, pero poco a poco los vamos abandonando, los vamos dejando, hasta que dice que nos vamos perfeccionando en el amor de Dios, en su palabra. Por eso dice, sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo anduvo. ¿Cómo anduvo, hermanos? Perfecto. Él fue perfecto.
Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero, y en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Cuál es la luz verdadera, hermanos? Pues su palabra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, ¿no? Como leíamos hace rato, hermanos, si nuestro ojo está mal, pues quiere decir que hay tinieblas en nosotros que no podemos ver, y hay tinieblas. Pero si nuestro ojo ya está alumbrado por Dios, ya nos ha dado la luz de que debemos amar a nuestro prójimo, aun aquellos que nos hacen daño, entonces no estamos en tinieblas. Pero dice que el que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Obviamente, hermanos, aquí está obvio. Si aborreces a tu hermano, a tu prójimo, a tu hijo, a tu pareja, ¿por qué lo vas a odiar? O aborrecer. ¿Por qué? ¿Por qué aborreces a alguien? Porque te hizo algo, porque te causó un daño de lo que usted haya querido, sido moral o verbal, o si usted quiere hasta físico. Pero dice aquí, hermano, que nosotros no debemos aborrecer a nuestros hermanos. Obviamente aborreces a alguien porque te hizo algo, pero dice que no debemos aborrecer, no debemos odiar. Dice: el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. El que odia, hermano, tiene un tropiezo. ¿Qué tropiezo? El que odia quiere venganza, tiene odio, tiene rencor y va a pecar. O más bien no va a pecar, está pecando y un día va a pecar más. Entonces Dios nos previene, hermanos, ¿verdad? Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Verdad? Hasta ahí nada más, hermanos. Entonces, vimos al principio, hermanos, que si nuestro ojo está sano, nuestra mente, nuestro espíritu está buscando de Dios y sometiéndose a Dios, vamos a estar en santidad, vamos a estar en amor y valorando la palabra de Dios. Y que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, que nos libre del maligno, del perverso, del violento, que nos libre de las artimañas de Satanás, de nuestros actos. Porque acuérdense, hermanos, un acto que usted haga, usted no sabe qué puede desencadenar. Usted puede decir: no pasa nada, voy a hacer esto, no pasa nada, no me interesa. Usted no sabe qué problema puede desencadenar en su familia, en su ciudad, en el país. Vemos que por locuras de un solo hombre han sido destruidos países enteros. Por locuras de un hombre que ha llevado a la locura a toda una nación. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Y te damos las gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es simple, Señor, que la podemos entender, dices tú, Señor. No nos hablas con palabras que no podamos entender, sino es tan simple para que la comprendamos, Señor. A nosotros que nos has abierto nuestros ojos y el entendimiento, haznos obedientes a ella, Señor, y que podamos valorarla, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias por tu amor en nuestras vidas, Señor, porque tú, Señor Jesús, nos pusiste el ejemplo. Tú eres el mayor ejemplo de justicia, Señor, en este mundo. Te hicieron, Señor, todo lo indebido, Señor, y tú nos pusiste el ejemplo de perdón, aún muriendo por nosotros. Gracias te damos por tu amor, Señor. Gracias por habernos hecho tus hijos. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga, hermanos.